Queridos estudiantes, les habla su profesor Tobías Mamani y hoy estudiaremos el tema de los gobiernos liberales y la guerra del Acre. Para entrarnos al tema debemos eh, entender qué es el liberalismo. Es una doctrina económica política que postula el desarrollo de la libertad personal e individual y reconoce a Adam Smith como el padre que desarrolló esta doctrina. ¿Qué sostiene? Sostiene la competencia libre, regula, produce y distribuye mejor la riqueza que los mercados controlados por los gobiernos. Actualmente el liberalismo ha ido evolucionando con el capitalismo y el capitalismo viene sosteniendo la iniciativa privada donde el Estado ya no es el protagonista. En este sentido, a nuestro país ingresó este pensamiento. Resulta que en 1899 ingresa José Manuel Pando al poder, después de la denominada Guerra Federal, en la que ingresa con este pensamiento económico, político, social. Ahora, debemos de mencionar que el verdadero ideólogo de los partidos políticos en nuestro país es Eliodoro Camacho, quien fundó el Partido Liberal, del cual viene José Manuel Pando. Anterior a 1899 están en el poder los gobiernos conservadores o el Partido Conservador, con el cual luchó Eliodoro Camacho por el poder. No lo logró, hasta que en 1899 José Manuel Pando ingresa con esta famosa guerra federal. ¿Qué es la guerra federal? ¿Por qué tiene este nombre? Porque resulta que el Partido Liberal propone traer el federalismo. Además, el país ya se había cansado del sistema de los conservadores, de esta oligarquía, teniendo como último presidente a Severo Fernández Alonso. José Manuel Pando busca alianza con Pablo Zárate Vilca, que es líder indígena que estaban luchando y reclamando el derecho a las tierras, debido a que desde la colonia y en la fundación de la República no se atendió esta demanda. Más peor fue con Melgarejo y Tomás Frías con la famosa ley de exvinculación. Y José Manuel Pando se alía con ellos y les dice: ayúdenme y yo les voy a devolver las tierras. Esta guerra federal se da en dos cruceros, se llama así. En el primer crucero ganan los liberales a los aloncistas, que son los conservadores, y en Ayoayo y en Moza los indígenas al mando de Pablo Zárate Vilca asesinan a alrededor de 130 soldados sin tenerles misericordia, a pesar de que ellos se habían rendido. Luego estos se vengan en Guayas, donde 150 originarios mueren. El segundo crucero se da en Paria, aquí cerca de Oruro, donde los liberales junto con los indígenas vencen definitivamente a los ejércitos conservadores de Alonso y entran victoriosos a Oruro, y de Oruro se dirigen a La Paz para instaurar el nuevo gobierno liberal. No estableció el federalismo, no cumplió con esto José Manuel Pando y tampoco cumplió con los indígenas. Estableció la sede de gobierno en Sucre, porque este era un problema, la ley dedicatoria que proponían los conservadores, llevar a Sucre totalmente la concentración de los poderes, pero José Manuel Pando lo lleva el poder ejecutivo y legislativo en La Paz oficialmente, y por eso hasta hoy es sede de gobierno en La Paz. Los indígenas se sienten traicionados al no cumplir José Manuel Pando con el acuerdo y se quieren levantar, pero José Manuel Pando lo apresa y luego es asesinado en las cárceles. Y de esta manera se produce la guerra federal y toman el mando del poder los gobiernos liberales. José Manuel Pando desde 1899 a 1904, y durante su gobierno se da lo que es la famosa guerra del Acre, y al fin de esta guerra tiene que firmar el Tratado de Petrópolis, donde Bolivia pierde el Acre. Después de José Manuel Pando tenemos a Ismael Montes de 1904 a 1909, que sería su primer gobierno, donde se firma el Tratado de Paz y Amistad con Chile, donde Bolivia definitivamente pierde acceso al litoral y a cambio recibe 300.000 libras esterlinas y la construcción de un ferrocarril de Arica hasta el Alto, lo cual hasta ahora no hemos visto.
Tenemos luego de Ismael Montes a Eliodoro Villazón de 1909 a 1913, donde en su gobierno tuvo un superávit y se firmaron los límites con el Perú. Después vuelve a ingresar Ismael Montes de 1913 a 1917, realizó un buen control económico, luego tuvo que irse como embajador a Francia y luego fue exiliado en el mismo país hasta 1928. Después tenemos el ingreso de José Gutiérrez Guerra de 1917 a 1920, donde todo su gobierno fue una zozobra, ya que tuvo amenazas de golpe de Estado de parte de los republicanos y al fin en 1920 es derrocado, tiene que pedir asilo en la embajada de Estados Unidos y vemos aquí que los gobiernos liberales estaban en la línea política de Estados Unidos. Estos son los presidentes que llamamos gobiernos liberales. Después de José Gutiérrez Guerra entran los gobiernos llamados republicanos. Debemos mencionar estos elementos importantes de la Guerra del Acre que se lleva a cabo durante el gobierno de José Manuel Pando. Inicia en 1899. ¿Cuáles son los antecedentes? Hay problemas de límites. Todos los países latinoamericanos estamos con problemas de límites y estamos haciendo tratados para arreglar este problema. En el caso del Acre, Perú y Brasil están interesados ya por estas riquezas que había, el caucho, del cual se produce la goma. Este árbol era único en el mundo, solo se tenía en este lugar. Ahora ya han llevado las semillas a otros continentes, pero en ese tiempo se daba la revolución industrial, donde los automóviles han ido apareciendo y progresando, y para esto se necesitaba la goma para fabricar sus llantas. Y por eso Brasil y Perú están interesados, además de tener la riqueza de la castaña también en este lugar. Hay que mencionar que Melgarejo obsequió a Brasil la parte noreste del Acre, que lo vamos a ver en este mapa. Esta parte noreste es la que Melgarejo, ¿no? Y también el Mato Grosso, recuerdan, entregó a Brasil. La guerra del Acre se da en dos campañas. La primera campaña, se tiene este movimiento separatista. ¿Por qué separatista? Porque querían separarse tanto de Brasil y de Bolivia, aunque hay que indicar claramente que Brasil por debajo secretamente financió estos levantamientos. Luis Gálvez fue derrotado por el ejército boliviano, destacando a Maximiliano Paredes en la primera campaña. La segunda campaña, esta vez aparece Plácido Castro en 1902 y Jefferson José Torres, que declaran independiente al Acre el 27 de enero de 1903. Se enfrentaron a José Manuel Pando y también a Nicolás Suárez, que es uno de los grandes empresarios que funda la famosa Cachuela Esperanza. Este es uno de los grandes de la goma. Él producía goma, sacaba, no tenía siringueros. Siringueros son los que extraen ese caucho del árbol para luego llevarlo a procesar. Nicolás Suárez nos apoya en la causa boliviana, pero al fin tenemos que firmar un tratado en 1903 donde perdemos el Acre entregándolo a Brasil, y más adelante perdemos otro territorio, el Purus, entregándolo a Perú. Debemos mencionar que dentro de los gobiernos liberales se tuvo un auge del estaño, acompañado del auge de la goma y también de la castaña. También se da un estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, lo cual provoca la caída de precios en el mundo y nos afecta al país, y a esto se suma sequías que hubo y la reducción de salarios. Estos son los grandes varones del estaño. Simón Iturbe Patiño, un gran empresario. Los liberales trajeron esta idea liberal, y apoyando a la iniciativa privada. Estos son empresarios privados donde explotan el estaño de nuestro país y lo venden y se hacen millonarios con esto. El país no recibe mucho porque es privado, no es del Estado, y ellos aprovechan. Patiño tenía una casa frente al colegio Donato Vázquez, ahí está el museo ahora Patiño, esa era su casa. En Cochabamba también tenía terrenos, hizo traer locomotoras al país, tecnología de punta. En Machacamarca, en el museo se puede ver, incluso tenía una limusina en tren llamada Luzmila, con la cual él viajaba con su familia. Realmente tenía mucha riqueza. En Francia, en Europa tenía casas. Y hay que también indicar a Hochschild y Aramayo, que también, Carlos Aramayo, se los considera varones del estaño.
Y por último, mencionamos la situación social y política exterior de estos gobiernos. En la parte social prometieron el federalismo, pero no lo aplicaron, más al contrario, se centraron en el centralismo. Hubo otra revolución indígena con Martín Vázquez en 1914, al cual lo asesinaron. También durante su gobierno apareció con fuerte énfasis la prensa y la creación de La Razón en 1916. Ahora, en cuanto a la política exterior, se firmaron tratados nefastos que no convinieron al país. El Tratado de Pertópolis es uno, el cual perdimos el Acre. Con ese tratado cedemos esta tierra al Acre, a Brasil. También se firma el Tratado de Paz y Amistad con Chile, donde Bolivia pierde el litoral, y hasta hoy este tratado no nos permite recuperar el litoral y una salida soberana al mar. También se firma el Tratado Polo Bustamante con Perú en 1909, donde también perdemos la otra parte del Acre, o llamado Purus. Y estos son elementos que pasaron durante los gobiernos liberales, más allá de mencionar que también se preocuparon en alguna manera por dar educación a los indígenas. Mencionamos a Juan Misael Saracho, que empezó a construir escuelas normales para preparación de maestros rurales. Y de esta manera podemos ver los sucesos ocurridos con los gobiernos liberales. Que Dios los bendiga.